Buenas tardes. Nuestro tema es COVID-19 y diabetes. Somos de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas. Nuestro equipo está conformado por su servidora Wanda Gutiérrez, Daniela Huerta y Kenia García. Somos estudiantes de medicina del cuarto semestre. Nuestro objetivo es informar a la comunidad sobre el desarrollo y las implicaciones de la enfermedad COVID-19 en personas que padecen diabetes. ¿Pero qué es COVID-19? Bueno, esta es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente, conocido como SARS-CoV-2. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos alrededor del mundo, hasta que en diciembre del año pasado estalló este nuevo brote en la ciudad de Wuhan, China. Actualmente la COVID-19 se considera una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Hablando un poco más del SARS-CoV-2, tenemos que conocer que este virus es perteneciente a la familia de los coronavirus. Es potencialmente grave para la salud de las personas, especialmente si éstas son de edad avanzada o presentan comorbilidades. Se transmite a través de gotas de aire que se dispersan cuando una persona infectada habla, estornuda o tose. El virus puede sobrevivir desde unas pocas horas hasta unos pocos días, dependiendo de las condiciones ambientales. Es decir, si las condiciones ambientales son favorables o desfavorables para la supervivencia de este microorganismo. ¿Cómo se propaga? Bueno, este puede propagarse a través del contacto cercano con una persona infectada o bien por el contacto con gotitas de aire en el ambiente. Es decir, si esta persona infectada estornuda o tose sobre una mesa, una persona sana puede llegar, contagiarse tocando la mesa y al mismo tiempo tocarse la boca o la nariz. Los síntomas del COVID-19 pueden ser distintos dependiendo de cada persona. Sin embargo, la mayoría de las personas que se han contagiado presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Algunos de los síntomas más habituales pueden ser fiebre, fatiga o tos seca. Sin embargo, otros síntomas menos comunes podrían ser molestias y dolores musculares, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Otros de los síntomas graves que son importantes identificar son dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse. Por otro lado, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, que significa que hay un aumento de azúcar en la sangre. Continuando con el tema que anunció anteriormente mi compañera, hablaremos de la estrecha relación entre la diabetes y el COVID-19. La diabetes es un factor de riesgo para la hospitalización y la mortalidad por infección de COVID-19. Esto se puede evidenciar de acuerdo a los siguientes datos obtenidos de estudios realizados alrededor del mundo de pacientes diabéticos que cursaban por una infección de COVID-19. En el primero de ellos, pudimos observar cómo la diabetes fue una comorbilidad en el 22% de 32 no sobrevivientes en un estudio de 52 pacientes de cuidados intensivos. En otro estudio de 173 personas con enfermedad grave, el 16.2% tenía diabetes. Y en otro estudio de 140 pacientes hospitalizados, el 12% tenía diabetes. Al comparar los pacientes de cuidados intensivos y no intensivos con COVID-19, parece haber un aumento del doble en la incidencia con pacientes diabéticos en cuidados intensivos. La mortalidad parece ser 3 veces mayor en personas con diabetes en comparación con la mortalidad general de COVID-19, según un estudio revelado en China. Se ha establecido que dependiendo de la región, del 20 al 50% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 tienen diabetes. Ahora bien,
Hablando de la respuesta inmune en pacientes diabéticos con COVID-19, debemos dejar en claro que los pacientes con diabetes tienen una respuesta inmune deteriorada debido a la infección, tanto en relación con el perfil de citoquinas como con los cambios de las respuestas inmunes, incluida la activación de células T y macrófagos. El control glucémico deficiente deteriora varios aspectos de la respuesta inmune, a la infección viral y también a la posible infección secundaria bacteriana en los pulmones. Muchos pacientes con diabetes tipo 2 son obesos, y la obesidad también es un factor de riesgo de infección grave, específicamente la obesidad abdominal. Metabólicamente activa se asocia con un mayor riesgo. La secreción anormal de adipocinas y citocinas, tales como el TNF-alfa y el interferón, caracterizan un bajo grado crónico de obesidad anormal y pueden inducir una respuesta inmune alterada. Las personas con obesidad abdominal severa tienen problemas respiratorios mecánicos, con una ventilación reducida de las secciones basales del pulmón, lo que aumenta el riesgo de neumonía, así como una reducción de la saturación de oxígeno en la sangre. La diabetes tipo 2 tiene una prevalencia en adultos mayores, quienes son el grupo más vulnerable ante la infección por COVID-19. Además, la diabetes en edad avanzada está asociada con enfermedades cardiovasculares, lo que en sí podría ayudar a explicar la relación con los resultados fatales en estos casos. Por último, también es importante considerar las complicaciones diabéticas tardías, como la enfermedad renal diabética y la cardiopatía isquémica. Pueden complicar la situación de las personas con diabetes, haciéndolas más débiles y aumentando aún más la infección por COVID-19, así como la necesidad de una atención con diálisis. Ahora bien, ¿hay tratamiento para pacientes diabéticos con COVID-19 en especial? La respuesta es no. Aún se desconoce un tratamiento específico para la infección COVID-19. Sin embargo, se sabe que una persona diabética requiere de un tratamiento bien controlado para el manejo de su hiperglucemia. El pasado 23 de abril del año presente, la revista The Lancet Diabetes and Endocrinology publicó un artículo elaborado por múltiples médicos e investigadores, donde nos presentan consideraciones especiales sobre los medicamentos comúnmente utilizados en pacientes con diabetes tipo 2 y su implicación en la enfermedad COVID-19. Dentro de los medicamentos vamos a encontrar la metformina, los agonistas del receptor péptido 1 similar al glucagón, así como la insulina. Dicho esto, es importante tener en cuenta que todos los pacientes con diabetes y enfermedad COVID-19 requieren un control glucémico continuo y confiable, desmintiendo así los mitos que referían que los pacientes que tuvieran diabetes debían de dejar su tratamiento con el fin de no adquirir la enfermedad COVID-19. Ahora abordaremos el papel que tiene la diabetes en la infección COVID-19 en los mexicanos. Primeramente vamos a revisar el papel de la diabetes en México a grandes rasgos. Tenemos que el 9.4% de los mexicanos son diabéticos, según lo declarado por la Federación Mexicana de Diabetes en el año 2016. Esto corresponde a 13 millones de personas, un número bastante elevado. Tenemos que la diabetes es la segunda causa de muerte a nivel nacional, siendo la responsable del 15.4% de las defunciones a nivel nacional. El 90% de los diabéticos en México tienen obesidad o sobrepeso, otras comorbilidades relacionadas a la agravación de la infección COVID-19. Tenemos que el 39% de las defunciones por COVID-19 registradas hasta ahora han sido en pacientes diabéticos, un porcentaje bastante alto. La diabetes ha sido considerada como la otra epidemia que pone a México vulnerable ante la pandemia COVID-19. Tenemos que 5 de cada 10 mexicanos no saben que padecen la enfermedad, lo que lo ponen aún más en riesgo de agravación de la infección COVID-19, debido a que sus niveles de glucosa pueden estar descontrolados al no recibir un tratamiento ni una dieta adecuada. Otro dato muy importante a destacar de por qué México es un país de diabéticos es que la comida es rica en carbohidratos y en grasas, lo cual aumenta nuestros niveles de glucosa, poniéndonos vulnerables a padecer este tipo de enfermedades, como lo son la diabetes, obesidad y también la hipertensión. De acuerdo con los datos epidemiológicos planteados, podemos decir que México se encuentra en una situación de riesgo preocupante, debido al gran número de casos de diabéticos y también al grado de descontrol de la glucosa que estos pueden presentar, que pudieran así aumentar el número de casos graves y fallecimientos por COVID-19. ¿Qué se debe hacer ante la pandemia? A continuación te daremos algunas recomendaciones. Si eres diabético, es muy importante
que prevengas cualquier complicación. Esto se hace revisando constantemente tus niveles de glucosa, manteniéndote bien alimentado e hidratado, al igual de seguir al pie de la letra tu tratamiento. Si tus niveles de glucosa se elevan, es muy importante que revises tus niveles de cetonas, para evitar así una cetoacidosis diabética. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, los pacientes diabéticos infectados con COVID-19 deberán acudir de manera inmediata al hospital si sus niveles de glucosa son igual o mayores a 250 miligramos sobre decilitro. El distanciamiento social es una medida de prevención esencial. Cuando salgas de casa es muy importante que te mantengas alejado al menos 1.5 metros de las otras personas. El lavado de manos frecuentes es otra medida bastante importante. Este se debe hacer a base de agua y jabón por lo menos durante 20 segundos, o también puede ser con un desinfectante a base de alcohol. Cuando tosas o estornudas, debes tapar la boca y la nariz con el pliegue interno del codo. Esto es para evitar contagios. En el caso de usar un pañuelo, es muy importante que lo deseches y te laves las manos inmediatamente. Otra cosa muy importante es evitar tocar superficies que toquen por lo general muchas personas, como son las perillas de las puertas. También es muy importante mantener una desinfección constante de varias superficies, como lo son los teléfonos celulares y las computadoras. El uso de cubrebocas es una medida para proteger a los demás, pues tú podrías ser uno de los portadores asintomáticos de la enfermedad y contagiar a otros inconscientemente. Por lo tanto, es importante usar cubrebocas al salir de casa. Si presentas alguno de los síntomas de la enfermedad, deberás comunicarte a los números de atención locales y seguir las instrucciones de los servicios sanitarios. No deberás acudir a ningún hospital y debes mantener la calma, es lo más importante. Quedarse en casa es salvar vidas. No salgas a menos que sea para realizar una actividad indispensable como conseguir alimento o ir a trabajar. En caso de salir de casa, debes tomar las medidas de precaución recomendadas. Ante la pandemia todos debemos hacer nuestra parte, así como los profesionales de la salud tienen el deber de cuidar de los enfermos, nuestro deber es quedarnos en casa.